¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Su programa de ciencia y tecnología de Capital 21. El día de hoy tenemos, Pau, un programa realmente interesante. El tema involucra algo que es así de chiquitito, pero así de interesante y de complejo. Vamos a hablar del genoma, del ADN, del ácido desoxirribonucleico, ¿se acuerdan? Claro, sí, ya lo habíamos visto. Y entonces hay que saber qué es el genoma. ¿Sirve de algo modificarlo? ¿Entenderlo? ¿Cuánto ha costado entenderlo? ¿Y qué es la medicina genómica también? ¿Se puede editar? ¿Podemos hacerle cambios al organismo utilizando y modificando el ADN? Ay, eso estaría padrísimo, me encantaría. Esto pero y mucho más vamos a ver justamente en este programa. Bienvenidos, este es su programa favorito. ¿Qué rayos? Los humanos compartimos el 50% de nuestro ADN con el de los plátanos. Los restos de ADN tienen una vida media de 521 años, por lo que no sería posible clonar dinosaurios. Las células sexuales humanas tienen 23 cromosomas. Los genes son alrededor del 3% de nuestro genoma. Un padre y un hijo comparten alrededor del 50% de sus genes. Ácido desoxirribonucleico es el ADN, que seguramente habrás escuchado en algún lado. Es el código genético o el código que determina pues prácticamente todo, Pau. Claro, de hecho, para que lo visualicen en su cabeza, es como una mini escalera de caracol, por ejemplo. Imaginen que una escalera normal la tomáramos de las puntas y la empezáramos a girar. Justo. ¿Cómo quedaría esta escalera en espiral, estos dos tubitos en espiral? Y cada uno de ellos tendría el equivalente a esos escalones exactamente, Pau. Está nadando en una escalera del ADN, pero eso es exactamente. Y cada uno de estos palitos y cada una de las piezas que lo conforman, y mejor aún, Pau, el orden en el que están puestas todas estas piezas determinan si somos mosca, plátano, chango, ser humano, si somos hombre o mujer, claro, si somos de piel clara u oscura, si somos altos, si somos chaparros. Incluso determina si nos vamos a enfermar o no de algo en particular, independientemente de cuánto te puedas cuidar o no, cuán propenso eres a poderte enfermar, porque precisamente tu código genético así lo determina. Es justo muy interesante que lo menciones, Pisu, porque de ahí deriva todo el tema de la medicina genómica, que por cierto el genoma justamente es toda la información que tiene el ADN. Vamos a ver este reportaje. Vamos. ¿Has escuchado la historia de Frankenstein? Es la historia del joven doctor Víctor Frankenstein, que idea un experimento en el que hace una criatura y le da vida de manera artificial. Pues a microescala la historia ha dejado de ser ficción, ya que un grupo de científicos de California en Estados Unidos, dirigidos por el Dr. Craig Venter, ha creado la primera forma sintética de vida. El experimento duró casi 10 años y costó aproximadamente $40 millones. ¿Cómo fue esto? Imaginemos que tenemos un molde que es resistente al medio ambiente y que tiene una permeabilidad selectiva que le permite tomar nutrientes del exterior y liberar sus desechos. ¿Qué le ponemos dentro? Le ponemos organelos celulares que pueden obtener energía, fabricar proteínas y que en un momento determinado le permitirán crecer y reproducirse. ¿Cómo sabrá qué funciones debe cumplir? He ahí lo que tal vez sea lo más sorprendente del proyecto. Le pondremos la información necesaria para la vida en forma de ADN y lo cargaremos con una información indispensable, nada de lujos y accesorios extra. ¿Qué obtenemos? El resultado es una criatura unicelular, JCVI SINS 3.0, que usa el esqueleto de una bacteria, pero el genoma en su interior es completamente sintético, que fue construido a partir de precursores químicos dentro de un laboratorio. El genoma que tiene esta célula se diseñó buscando que fuera el genoma más pequeño de cualquier organismo vivo. Tiene tan solo 473 genes que le permiten codificar las proteínas necesarias para vivir, crecer y dividirse, y es capaz de crear colonias en una placa de cultivo dentro de un laboratorio. Además, el genoma tiene 4 marcas de agua que lo identifican como artificial y que permitirán rastrear su descendencia, ya que ahora este organismo es parte de la vida en el planeta.
Uno de los grandes hallazgos de este experimento fue el encontrar que alrededor de la tercera parte de los genes que se estudiaron en los organismos que fueron usados como modelos para JCV y SINS 3.0 no tuvieron alguna función atribuible. No hay una respuesta precisa para este hallazgo, pero se cree que algunos genes pueden tener funciones compartidas, o quizá nos hace falta aprender más sobre biología celular y todavía hay procesos biológicos que no comprendemos. Por lo tanto, es necesario seguir haciendo nuestra tarea para poder conocer mejor al ADN y la forma en la que podremos usarlo. Una de las grandes ventajas que hemos adquirido alrededor de estudiar el ADN y lo que pasa dentro de él es que se puede modificar pues, los rasgos, las características de personas, animales, plantas, etc. Claro, es más, utilicemos parte de la tecnología que tiene la nave de ¿Qué rayos? Para ver en un holograma cómo podríamos ir modificando. Imaginemos que pudiéramos modificar con el ADN ciertas características de un ser humano en particular. Por ejemplo, ¿qué te gustaría a ti, Pisu, que tuviera? Yo, por ejemplo, lo haría más... Hagámoslo más alto. ¿Va? Perfecto. Como que Chance va a ser basquetbolista. De esa altura, ¿Qué tal? de esa altura creo que se ve bien. ¿Qué tal? Si va a ser basquetbolista, por ejemplo, pues necesita brazos fuertes. Ok. Sí. Modificamos esos brazos, modificamos Fuerza. el ADN para que tenga una generación muscular mucho más intensa en los brazos, Y, hombros. bueno, y piernas, ¿no? piernas, Sí, que sea ok. parejo, porque si no, ni modo que esté flaquito y en eso no. Y si va a saltar, pues necesita fuerza en los músculos también. Claro, claro. Músculos inflados, por ejemplo, ¿no? Que su cuerpo tenga una particular resistencia y una excepcional consumo de proteínas y calorías, por ejemplo. Eso está bueno, ¿Ok? bastante bueno. ¿Qué tal? Sí, Ya vamos formando nuestro superatleta. que sea tolerante a la lactosa. No sé Que si sea se puede. tolerante a la lactosa. Pero Hoy en bueno, día ¿no? es muy Pues sí, importante que sea para así. la fijación del calcio en los huesos, si va a ser atleta, pues que eso le ayude, ¿no? Pero bueno, como ves, justamente este es jugar un poco al futuro en términos de la modificación del ADN y con ello la modificación de ciertas características. Es más, a este mismo superatleta podríamos no saber que tiene cierto acercamiento hacia, por hereditario, hacia el cáncer de mama. Sí, puede ser. ¿Por qué no vamos con un especialista que de verdad sepa de este tema y platiquemos acerca de qué rayos con el genoma y el cáncer de mama y el genoma mexicano además? Y si se puede y no todo lo que estamos haciendo aquí, ¿vamos? Vamos a ver, vamos. Y continuamos en ¿Qué rayos? Y de la nave de ¿Qué rayos? Venimos al INMEGEN. Vamos a platicar sobre el genoma y lo hacemos además con una verdadera personalidad del tema. Estamos platicando con el doctor Alfredo Hidalgo. Doctor, gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos? Gracias. Pau. Doctor, aquí en el INMEGEN tienen un proyecto muy grande sobre el genoma mexicano. ¿Por qué es importante estudiar el genoma de los mexicanos? Por varias razones. En la actualidad sabemos que la mayor parte de las enfermedades van a tener un cierto grado de componente genético. Entonces, ese componente genético tenemos que empezar por saber cuál es. Y tú sabes, pues tú has visto personas que vienen de África, que tienen una forma física muy distinta a la nuestra, ¿no? Sí. Tu cabello es rubio, el de él es café, el mío es más negro. Estas diferencias vienen en nuestro genoma y a la vez que esas diferencias nos hacen tener esas diferencias que tenemos cuando nos vemos al espejo, Sí. ahora sabemos que también tienen que ver con muchas enfermedades. Entonces, si queremos explotar el conocimiento del genoma para cuidar nuestra salud, el primer paso era caracterizar cuál es ese grado de diversidad genética en la población mexicana. ¿Por qué es importante en particular entender correctamente el genoma mexicano, doctor? El hecho de que la historia de nuestro país haya habido esta mezcla entre población indígena, los aztecas, los mayas, con población europea, hace que tengamos una característica genómica muy particular. Esta mezcla no se ha dado en ningún otro lado del mundo, más que en Latinoamérica. Si tratáramos de definirlo en tamaños de pedazos, ¿de qué estamos conformados? ¿Somos principalmente europeos y menos indios o más? ¿Qué somos? Esa es una excelente pregunta, porque lo que hemos visto aquí en la investigación del INMEGEN es que todos los mexicanos vamos a tener un rango muy diferente de características ancestrales, ya sea de indígenas o de europeos. Al norte del país, donde principalmente la gente, lo sabemos bien, es más alta, con piel más clara, tiene un componente ancestral europeo mucho más marcado. Y en el centro y sur del país, donde hay más población indígena desde tiempos antes de la conquista, tenemos un porcentaje de población de marcadores amerindios mucho más elevados.
¿Qué tipos de enfermedades están relacionadas con el tema del genoma? ¿Son todas? ¿Son algunas? Pues prácticamente todas. O sea, el 99% de las enfermedades comunes que padecemos van a tener en cierta medida un componente genético. No es lo mismo una enfermedad compleja como la diabetes, como la obesidad, que son las que nos centramos nosotros a analizar. En mi caso particular yo analizo cáncer, en donde hay diferentes tipos de tumores en donde el componente genético puede tener un peso muy elevado, por ejemplo si es un cáncer de mama hereditario, o en el caso de la diabetes, apenas estamos buscando cuáles son estos marcadores genéticos que te van a dar un peso no tan fuerte para que te dé la enfermedad. De hecho, el estudio del el análisis de los genomas indígenas nos permitió encontrar ciertos marcadores que son específicos de población nativa que elevan el riesgo de diabetes. Entonces, hablar de la genética y la enfermedad, puedes tener un rango en donde la variabilidad genética tiene un peso muy elevado para que te dé, y en otras tienes que sumar muchas variables genéticas para desarrollar la enfermedad. Y sabiendo esto, ¿ya hay manera de prevención? Si es una enfermedad que vas a heredar o es heredada en cierto momento, ¿hay manera de prevenir que te dé? O aunque sepas que te va a dar, ya no hay nada que hacer. En muchos casos sí, sobre todo en los casos donde realmente tienes un componente hereditario claro, ¿no? Doctor, para toda la gente que nos ve en ¿Qué rayos? ¿Qué les recomendaría usted a la gente que nos ve de cómo se pueden acercar al tema del ADN, al tema del genoma? En su momento, ¿qué carreras podrían estudiar y por qué es interesante? Pues mira, utilizaré mi ejemplo como caso. Por favor, claro, Yo doctor. desde chiquito quería saber algo más de genética, particularmente genética humana. Tenías dos vías, ¿no? Una era estudiar medicina y la otra estudiar biología. Yo me decidí por la biología. En la biología empezamos a trabajar desde muy temprano en clases de genética, en laboratorios. Después hicimos un doctorado en la UNAM. Y pues finalmente son las dos vías que tienes. Doctor, pues muchísimas gracias por la oportunidad de visitarlos y platicar con ustedes. Y Pau, ¿qué te parece si regresamos a la nave de Qué rayos y continuamos explicando el tema? Vamos de regreso, Pisu. Gracias, doctor. Vamos de regreso. Esto es ¿Qué rayos? Continuamos.